Muy buenos días a todos los que ya todos los miércoles, como es de costumbre, se conectan. Para los que no me conocen o se conectan por primera vez, mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte. Y todos los miércoles, desde que empezó la pandemia, empezamos en algo muy curioso y es esto lo que llevamos como resultado entrevistando todos los miércoles a nuestra abogada de inmigración preferida, Marina Castillo. Marina está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway en la suite 3B de Winston-Salem, Carolina del Norte. Para los que están fuera del estado, fuera del país, nosotros estamos ubicadas en Carolina del Norte. Los teléfonos de la abogada son los 330, es el 336-283-6906 y 336-986-9295. De todas maneras, al final de la entrevista yo siempre les dejo ahí grabado, les dejo el link del Facebook de la abogada para que la sigan. A mí también me pueden seguir. Obviamente en Facebook están conectados en este momentico y en Instagram o en YouTube. En YouTube me encuentran como Adriana Reyes Realty y todos estos videos están grabados. Hay una colección de videos con cualquier cantidad de inmigración, de información de inmigración, chicos, desde que empezamos. O sea que eso es cuestión de sentarse a aprender. Muy buenos días, Marina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que se conectan el día de hoy. Bendiciones en sus casas, en sus trabajos. Y bueno, ahorita la expectativa, ¿no? Estamos todos así como que Dios, ¿qué va a pasar, no? Se está definiendo el destino de los siguientes 4 años en este país. Así que bueno, estamos esperando, estamos a la expectativa y bueno, lo que quiera que sea, yo sé que será bueno. Bueno, lo que siempre hago es también anunciarles algún tipo de cambio, regulación, noticia. Y aun cuando hoy es un día de preguntas y respuestas, voy a tomarme unos minutos para explicarles lo que ha sucedido recientemente. Hace 2 días, sí, hace 2 días, lo que pasa es que no nos dio tiempo a hablar rapidito en la mañana. Pero sí, una Corte Federal de Illinois volvió a bloquear la carga pública. Oh. Entonces, sí, entonces, pues evidentemente todos los abogados de inmigración, además de estar a la expectativa de quién va a ganar las elecciones, también estamos a la expectativa de qué va a pasar con la carga pública, porque pues, como todos sabemos, o como les expliqué en los últimos programas que hemos hecho de la carga pública, en septiembre de este año hubo una decisión que desbloqueó la carga pública y desde entonces se ha estado aplicando nuevamente. De hecho, hubo una gran confusión porque, rapidito, para no confundirlos, cuando la carga pública comienza en febrero, ¿verdad? Ya a implementarse, llega después julio el primer bloqueo y paraliza esa ejecución de la carga pública. Después viene septiembre y desbloquea el bloqueo de la carga pública. Entonces, la confusión era que, ok, si desde julio hasta septiembre estuvo bloqueado, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, ya el Departamento de Inmigración había dado una respuesta y había dicho, ciertamente es muy confuso, lo que vamos a hacer es, si tú me envías tu aplicación de ajuste de estatus antes del 13 de octubre, yo te voy a permitir, o sea, desde septiembre hasta octubre, yo te voy a permitir que tú lo envíes sin la forma de la carga pública. Me la puedes enviar después. Pero después del 13 de octubre tienes que enviarla obligatoriamente con tu paquete, con tu caso. Entonces ahora, como recientemente pasó hace 2 días, pues estamos esperando instrucciones del Departamento de Inmigración para saber si ellos van a quitar la forma, como lo hicieron en la vez anterior, en febrero, cuando pasó julio el primer bloqueo, ellos simplemente eliminaron la forma de la página web, de su sitio web. Entonces, ya con eso supimos que evidentemente no se estaba implementando. Ahora todavía no se ha hecho, no se ha decidido. Vamos a ver qué sucede en los próximos días y vemos si es algo que el Departamento de Inmigración va a dar las pautas a seguir, porque evidentemente después eso se llama una preliminary injunction, que es como una medida cautelar, es una medida temporal.
evidentemente pueden haber apelaciones y pueden haber otro tipo de recursos para poder desbloquear nuevamente la carga pública. Entonces, rapidito, mi recomendación por todas las cosas que han pasado, pues en mi bufete yo voy a seguir trabajando los casos con la carga pública como si estuviera, porque como todo es temporal, si realmente vuelve a haber otra decisión en la cual se desbloquea, entonces vamos a estar confundiendo a los clientes, que si me traigas estos documentos, no me traigas estos documentos. Entonces, hasta que no haya una sentencia definitiva o alguna, por ejemplo, que se apela el gobierno, la administración, y en la apelación declaran, confirman la decisión de la medida cautelar de bloquear, yo hablaría con mis clientes y les comentaría, mira, por ahora no lo vamos a hacer. Pero mientras no haya una sentencia definitiva, yo creo que la recomendación es seguir trabajando como si lo hubiera, porque de hecho, esto es un poquito confuso, pero también lo voy a explicar. Cuando desbloquearon la carga pública, que fue en septiembre, todo el mundo pensó que desde julio hasta septiembre, no sé, esos casos que ya se habían enviado, pues simplemente el Departamento de Inmigración iba a decir, ok, tú ya los enviaste sin la carga pública, yo te lo voy a aceptar. Y resulta que no, resulta que ellos dijeron, ok, como fue desbloqueado, nosotros lo vamos a entender como, y realmente la sentencia fue así, como que nunca hubiera sido bloqueado, y aun cuando tú hayas enviado tu caso entre julio y septiembre o entre julio y octubre, igual me vas a tener que enviar la carga pública después. Entonces, como es tan confuso y evidentemente para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, yo diría que hasta que el Departamento de Inmigración no dé unas pautas definitivas, sería bueno seguir trabajando como si la carga pública existiera. Entonces, internamente, por supuesto, internamente trata, porque la forma como tal, la I-944, es inmensamente confusa. Entonces, tiene mucha documentación, pide mucha información. Entonces, evidentemente, paralizar ahora algo que de pronto en un par de meses vuelva otra vez, va a ser bastante confuso para los clientes. Yo diría que sigamos trabajando con la carga pública y de allí vemos qué pasa en el futuro. Eso es lo que les tenía por ahora de la carga pública. Importantísimo para los que apenas se conectan, este programa o esta entrevista la hacemos todos los miércoles. Yo soy agente de bienes raíces en High Point. Mi nombre es Adriana Reyes y la abogada de inmigración está ubicada en Winston-Salem. ¿Ok? Pero solamente para recalcar, yo soy agente de bienes raíces, pero no soy abogada, porque me preguntan, abogada, digo, yo Voy a aclarar. no, no llegué hasta allá. No. No soy la abogada es Marina Castillo. Entonces, el día de hoy, y bien importante porque siempre quedamos a la mitad, son preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer sus preguntas, sencillamente escríbanme ahí. Muchos ya me han mandado sus preguntas por anticipado porque hay algunas personas que no pueden estar en vivo porque ya están trabajando. Entonces, saben de esta entrevista y me mandan las preguntas por texto o por email. Y yo sencillamente las hago para que quede grabado. De todas maneras, compartan este video para que la información le llegue a más personas y de verdad se benefician. Uno muy pocas veces tiene un servicio de una abogada sin cobro alguno, contestándonos todas nuestras dudas. Abogada, muchísimas gracias. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Puedo trabajar mientras espero por la Green Card? Esa pregunta es bien, tiene muchas capas, parece una cebolla. Sí, cuando uno está pelando las cebollas que hablan las layers, así lo decimos los abogados. Entonces, mira, depende de tu situación, ¿ok? Si, por ejemplo, ya tú recibiste tu permiso de trabajo, ¿verdad? Pues evidentemente, pues simplemente dirígete a la oficina de Seguro Social, tienes tu Seguro Social, tu permiso de trabajo y evidentemente puedes empezar a trabajar en cualquier momento. Porque en algunos casos, mientras estás esperando tu decisión del ajuste de estatus, el oficial discrecionalmente puede enviar la aprobación del permiso de trabajo, de la solicitud de permiso de trabajo que se hizo con la aplicación, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de diferentes escenarios. Cuando las aplicaciones de ajuste de estatus son por empleo, o sea, cuando es una visa de empleo, y la persona está aplicando por su ajuste de estatus, evidentemente esa persona va a seguir trabajando, porque ya de por sí, cuando hay una visa de empleo, cuando hay un ajuste de estatus por visa de empleo,
se necesita un sponsor, ¿verdad? Un patrocinador, que es la compañía con donde la persona ha estado trabajando desde que ha tenido sus visas, lo que llamamos nosotros non-immigrant visa, que puede ser la H1B, que puede ser la H2B, que puede ser la TN visa, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sí puede seguir trabajando. Ahora, estamos hablando de otro escenario, un escenario de una persona que está, se quedó, vino visa de turista, se quedó de forma ilegal, conoce a alguien, se casa, y entonces estamos hablando de las visas familiares, las visas de, de haberse obtenido por casarse con un ciudadano americano o una ciudadana americana. Entonces esa pregunta es bien complicada porque aun cuando el hecho de que la ley perdone, por así decirlo, el hecho de que la persona haya trabajado ilegalmente en el país, no quiere decir que uno como abogado de inmigración le vaya a decir a una persona que nunca ha trabajado, que de pronto ha sido ama de casa, y que le vaya a decir, mira, si sabes qué, ponte a trabajar, no hay problema, porque pues todo depende de lo que realmente se haya escrito o lo que se haya colocado dentro de esa aplicación. Entonces, por ejemplo, en casos de personas que han dicho, no, yo nunca he trabajado, he sido ama de casa, pues me casé con esta persona o estaba casada anteriormente y tenía niños y estaba viéndolos en la casa, y de pronto sería muy irresponsable de nuestra parte decirle, sí, no, ya metimos esta aplicación, empieza a trabajar. Pues no, no es tan fácil. La verdad es que complica el caso. Entonces, depende de qué hayas colocado dentro de esa aplicación. Si ya fuiste totalmente transparente porque has estado trabajando, te casaste con un ciudadano americano y lo has colocado en tu aplicación, evidentemente, como es algo que puede ser perdonado, no te pudiéramos decir deja de trabajar porque es algo que has venido haciendo. Pero si no has trabajado y empiezas a trabajar solo porque metiste tu aplicación, ahí sí puede haber complicaciones. Entonces, es muy importante, como siempre lo he dicho, y Adriana también lo comenta, y ella lo dice algo así como ir a la fuente, es trabajar tu caso con un abogado de inmigración. Por muy sencillo que parezca, no lo es. Yo siempre les he dicho, pues, por ejemplo, no, que las formas están en la página y uno las puede bajar. Sí, por supuesto que las puede bajar, pero lo que no saben las personas es que cada forma tiene un screening que le va a dar al oficial la información de 12 causales de inadmisibilidad. Entonces no es tan fácil como, bueno, si no sé la respuesta voy a adivinarla. Es cuestión de saber exactamente qué colocar. Porque imagínense ustedes, a veces estamos, dígame, con la forma I-944, a veces estamos y que, ajá, esto es lo que pregunta, pero realmente, ¿cuál realmente es la pregunta que uno no ve? O sea, la que está como entre líneas, ¿no? Para tratar de saber exactamente cuál es la respuesta que debe ser la más acorde. Entonces, no es tan sencillo como parece. Yo siempre le digo a mis clientes esto. Ok, sí, la página está, las formas, todo lo pueden accesar, pero por ejemplo, yo no sería capaz de agarrar una forma del IRS para mis taxes y hacerla yo misma. Y eso está la website. Pero yo soy incapaz de agarrar y decir, ok, la forma TEN40, que es la 1040, que es la que yo veo que siempre me hacen mis contadores, eso está en la website, yo voy a agarrar y voy a poner aquí lo que a mí me parezca, que yo gané en el año, y aquí lo que yo creo que, evidentemente tengo que ir a buscar un experto, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, busquen un abogado de inmigración que los asesore, que les diga, que los represente, que esa es la parte más importante. Ya les he hablado muchas veces lo importante de la representación. O sea, tú vas a tener una persona que está para que te cuide, para que cuide tu caso, para que cuide todo tu proceso, y te va a acompañar desde que se somete a ese caso hasta que te den la respuesta de tu caso. Entonces, a diferencia de lo que hacen los paralegal y los notarios, que ya lo he repetido y no me cansaré de repetirlo, que es simplemente primero es un delito, porque es una práctica inautorizada de la ley, y segundo, te van a llenar unos documentos que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, y además de eso te van a dejar el caso para que tú lo resuelvas solito si llega a pasar algo, que generalmente pasa porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces te llega un request for evidence, no sabes ni siquiera qué fue lo que se puso en la forma, no sabes ni siquiera qué fue lo que se envió, le llevaste los documentos al notario, al paralegal, pero evidentemente ellos no guardan copia porque pues ellos tampoco les conviene que sepan que ellos son los que hacen esos trabajos, y te han dejado solo. Entonces es la diferencia entre lo que hace un abogado te representa y te acompaña hasta la definitiva de tu caso.
Eso es verdad, eso es verdad. Marina, me sale una pregunta que también la tengo aquí abajito con esto de que hablamos de la Green Card y es, ¿puedo patrocinar a un inmigrante que no es un familiar mío para traerlo aquí a Estados Unidos? Bueno, depende de qué estatus tengas tú acá. Evidentemente, si eres un ciudadano americano, hay personas que si tienes una empresa, pues puedes evidentemente traer trabajadores o por lo menos Esa, intentar traer esa pregunta trabajadores. también la tengo aquí de lo del trabajo. ¿Cómo hace una persona que tiene un negocio aquí establecido, una S Corporation, LLC, traer una persona de otro país para acá a trabajar? Vamos con la primera, o sea, hay unas visas, por ejemplo, que, o sea, si no es un familiar, y es una persona que de pronto conoces, es una persona que ha trabajado contigo yo siempre les digo a las personas y se sorprende porque hay visas para nanis, ¿no? Ah, Entonces, de pronto hay personas que han trabajado en tu país de origen y las conoces y conocen a tus niños y de pronto trabajaron en tu casa o un familiar y pues le tienes mucha estima. Hay visas para nanis, hay visas para que un ciudadano americano pueda traer una persona que les ayude con la casa, con los niños. Eso se puede hacer. Entonces, eso por supuesto es una opción. Y lo otro es la parte del trabajo, ¿no? Evidentemente, si si es una empresa que está establecida, tiene unos buenos ingresos y tiene la manera de probar que puede pagar un sueldo de acuerdo con lo que establece la ley del trabajo acá en Estados Unidos, puede sí también intentar traer trabajadores de afuera con visas de trabajo. Entonces, una dependiendo de pregunta, la... Marina. Me sale ahí una pregunta porque me la hizo un compañero de trabajo, tiene una empresa establecida de construcción y quiere traer un par de personas que le ayuden en su empresa de construcción. Entonces pensábamos nosotros, ¿no será que le pueden decir que no porque la persona la pueden conseguir aquí en vez de traerla de otro país para acá? Ahí vamos. Entonces, claro que sí, traer una persona de otro país para trabajar acá no es tan fácil. Hay que demostrar muchos parámetros, dentro de los cuales están demostrar que la persona tiene unas habilidades que no se pueden conseguir acá en Estados Unidos fácilmente. Y aunque tú no lo creas, hay visas que son las que llaman labor worker, que son las visas para trabajadores manuales, ¿verdad? Como por ejemplo sería la construcción, landscaping. Esas visas, ¿verdad? Que son más, no son de profesionales o no son personas que se les requiera tener un degree o tener un título, se pueden solicitar y, por ejemplo, lo que hace uno como abogado es demostrar que la compañía ha estado tratando de buscar personal y no lo ha podido conseguir acá en la zona donde se encuentra. O que realmente durante un periodo, por ejemplo, los landscaping, las personas que trabajan pues todo lo que es el jardín, ellos tienen un periodo durante una estación, las estaciones, que si no me equivoco creo que son abril hasta noviembre, y esa parte es como el pico de trabajo que tienen, el cual requieren mucha ayuda cuando son empresas más establecidas. Entonces ellos demuestran que evidentemente han tratado de buscar esa cantidad de personal, pero no la han podido conseguir porque no solamente es el hecho de, oh, cualquiera puede trabajar, aunque uno a veces tenga esa idea, no es así. O sea, no cualquiera puede trabajar landscaping. Generalmente las personas están buscando, perdón, las compañías están buscando personas que tengan experiencia, que puedan hacer el trabajo bien, que conozcan de siembra, que conozcan de las semillas que se tienen que sembrar en cada uno de los tipos de grama o de pasto, como lo llaman. Entonces es importante también pues hacer ese estudio para saber cómo o cuál sería la mejor manera de poder aplicar por estos trabajadores que están en el exterior. Igual construcción, por ejemplo, no es lo mismo tener una persona que pues no sabe ni nada absolutamente que otra persona que, por ejemplo, ya sepa poner techos o ser electricista o tener alguna idea de cómo se hace el concreto, etcétera. Entonces, evidentemente sí hay formas, lo único que no es tan fácil, tampoco imposible, como yo les digo. Hay bastantes regulaciones al respecto. Ahorita tenemos muchas limitaciones para poder, aun cuando las visas estén aprobadas, aun cuando las visas se puedan solicitar, hay varias visas que hasta el 31 de diciembre
no van a poder venir las personas, o porque hay como una orden ejecutiva que prácticamente decidió esta administración para que las personas que tuvieran cierto tipo de visas no inmigrantes no pudieran venir al país hasta el 31 de diciembre por las razones de la pandemia. Entonces, es cuestión también de buscar esa parte, ¿no? Y son aplicaciones que se tardan, no es que es algo que yo voy a solicitar hoy y mañana voy a traer a la persona, ¿no? O sea, tiene regulaciones, tiene parámetros, tiene pasos que hay que hacer para que la persona pueda venir. Y la compañía también tiene mucho trabajo en demostrar que puede traer a esa persona y que ha hecho el trabajo de buscar empleados acá en la zona y no ha podido conseguirlo. Ujú. Eso es algo que ustedes o tú como abogada de inmigración le ayuda a la persona que quiera hacer, obtener eso. Claro, las compañías, evidentemente, sí, los dueños de las compañías, pues los animo, sí, a venir a hacer una consulta. Es una consulta de 1 hora en la Ujú. cual se explica cuáles son los parámetros y ahí mismo vamos definiendo, ¿no? Generalmente se necesita que la empresa tenga mínimo 3 años de taxes para poder demostrar, pues, la solidez de la compañía o por lo menos los ingresos que tiene la compañía y así poder demostrar va a ser la posibilidad de pagarle a esta persona con base al salario del Departamento del Trabajo, el que establezca el Departamento del Trabajo para ese tipo de posición. Ok, ok, No, esa información estuvo. no es que le voy a pagar lo que yo quiera, sino lo que el trabajo amerita. Ujú. Exactamente, y que se demuestre que tiene uno ganancia para poderlo pagar, porque si usted está haciendo impuestos pero está generando pérdidas, pues no hay manera de traer a nadie. Me preguntan, si yo compro un negocio, si compro un negocio estando fuera del país, una franquicia que son tan populares, ¿puedo solicitar mis documentos para poder venir acá, un tipo de visa o algo así? Bueno, esa pregunta tiene bastantes aristas también. Si una persona, exacto, si una persona, por ejemplo, quiere poner una franquicia, ¿verdad? Y la persona está en el exterior. Hay diferentes tipos de visas, por ejemplo, la visa, la E1 y la E2, que son visas para invertir en eso, son las mini visas, como mini inversionistas, como las llamo yo. Y son inversiones que van desde $75,000 en adelante. Entonces, pero ahí es donde está el pero. No es para todos los países. Hay una lista de países que pueden aplicar por estas visas que está relacionado con los tratados internacionales comerciales que hayan hecho en relación a Estados Unidos y en el país de origen de la persona. Pero entonces ahí es donde nosotros los abogados pues decimos, ok, a veces hay personas que son de un sitio o tienen dobles nacionalidades, por ejemplo. Entonces, trabajamos con todas las nacionalidades que tenga la persona para ver si está dentro de ese listado. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen 2 nacionalidades, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de Venezuela. Venezuela es un país que no tiene tratados internacionales con Estados Unidos y evidentemente han habido evidentemente por la crisis humanitaria que tenemos y también por la crisis política que tenemos, por la crisis social que tenemos, pues no ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces no es un país que tiene una posibilidad de venir, o los nacionales de ese país no tienen una posibilidad de venir con esas visas, con la E1 y la D2. Sin embargo, si la persona tiene otras nacionales, que pasa mucho en mi país, porque pues en Venezuela hay personas que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos llegaron a Venezuela. Entonces, estamos hablando de italianos, estamos hablando de portugueses, estamos hablando de muchas partes de Europa, de muchos países europeos que vinieron a refugiarse después de la Segunda Guerra Mundial en Venezuela. Entonces, esas personas tienen esa doble nacionalidad, ¿no? Ya estamos hablando de la segunda generación, probablemente, tercera generación. Tienen la posibilidad de tener esa nacionalidad, esa otra nacionalidad, o de pronto ya la adquirieron. Entonces, lo que hacemos los abogados de inmigración es que revisamos si esa persona teniendo otra nacionalidad, ese país tiene un tratado internacional con Estados Unidos y pues se realiza la inversión a través de la segunda nacionalidad o tercera nacionalidad que tenga la persona. Entonces, como te digo, cada caso es tan diferente que uno puede hablar aquí. Yo puedo hablarte de 500,000 escenarios acá en un momento. Es el que ahorita se me ocurre, pero sí, esas inversiones son las pequeñas. Ahora, estamos hablando de las inversiones
más grandes, que son las que llaman EB5, que son las EB5. Esas son inversiones, ¿verdad? O para inversionistas que pueden tener la posibilidad de invertir en Estados Unidos en las zonas citadinas, $1 millón como mínimo, y en las zonas rurales, $500,000 como mínimo. Entonces, estamos hablando de, por supuesto, inversiones mucho más altas, franquicias mucho más altas, que pues ameriten que la persona tenga este tipo de inversiones y pueda comenzar su documento o pueda obtener su documento a través de estas dos tipos de visas o 3 tipos de visas que les he comentado. Esos son para los inversionistas que vienen de afuera en Estados Unidos. Mucho ojo. Había otra visa que, bueno, se quedó en stand-by con esta administración, que la llamaban la Entrepreneur. Emprendedores sería en español. A ver, Adriana, ayúdame. Entrepreneur. Oh, empresario. Empresario. Ajá, esa. Vamos a poner empresario. Entonces, esa visa le daba la posibilidad a las personas, a mí me encantaba, de verdad duró muy poco, pero yo digo, si hay posibilidades de que vuelva esa visa, yo creo que muchísima gente puede hacer el esfuerzo de poder quizás ser elegible, ¿no? Era una visa que era para los emprendedores, para los empresarios, que a pesar de que no tuvieran documentos en el país, que fueran indocumentados, pudieran tener empresas sólidas que sabemos que uno de los porcentajes más grandes de empresarios que se arriesgan son los inmigrantes. Sí. Son los inmigrantes que quieren, pues, y emprenden sus propias empresas, empiezan pequeñito y, bueno, terminan teniendo, pues, grandes empresas. Entonces, de esos empresarios, ¿verdad?, que tienen estas empresas ya sólidas, que tienen varios años, se les estaba dando la oportunidad, pero duró muy poco, muy poco. Eso fue en el periodo de Obama. Entonces, y a pesar de ser indocumentado, a través de esta visa, se le iba a dar la oportunidad de poder tener documentación o documentos. Entonces, había bastantes regulaciones, bastantes parámetros, bastantes requisitos, pero yo creo que si volviera por alguna razón este tipo de visa, habría muchas personas que siendo indocumentadas pudieran de alguna manera obtener documentos a través de el haber sido empresario. Por ahora no se puede. Las visas que estoy hablando de inversionistas son para personas que tienen un estatus en Estados Unidos, que quieran cambiarlo a esa visa, o que estén afuera y quieran venir a Estados Unidos con esa visa. Pero esas no son visas para personas que ellas tengan un estatus ilegal en Estados Unidos. Uh-huh. Me preguntan, ¿puedo tener la Green Card si mi hija nació en Estados Unidos? Otra pregunta que tiene bastantes escenarios. Vamos a ver. Un momento. Bueno, dame un momentito. Por supuesto, métete. Vaya pues. Mi hija. Como siempre. Yo aquí acomodando a mi perrita que está aquí, que dele y yo dele y empújela y empújela. Esto es al rojo vivo. Adriana, nos merecemos ya una corona por todos los sombreros que usamos. Ya no son sombreros, ya son coronas. Pero bueno, mira, bueno, el hecho de que la persona tenga un hijo nacido acá, ¿verdad? En Estados Unidos, abre las puertas para muchas cosas. Sin embargo, todo depende de, como ya creo que lo he explicado en otras oportunidades, cómo la persona vino a Estados Unidos. Y cuántos años tiene la persona, perdón, el niño. Y qué tipo de caso estamos hablando. Si estamos hablando de un caso afirmativo o estamos hablando de un caso defensivo, ¿ok? Los casos afirmativos son los casos que uno solicita, que yo le pido al gobierno de Estados Unidos que me dé. Los casos defensivos son los casos de deportación. Yo estoy en un proceso de deportación y me voy a defender de ese proceso de deportación, ¿ok? Entonces, si es un caso afirmativo, depende mucho de cómo haya venido la persona. Si la persona vino de forma legal, es decir, vino con una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de trabajo y se quedó, ¿verdad? Y ya empezó a acumular presencia ilegal. Si la persona no tiene ningún otro red flag, no tiene otra causa de inadmisibilidad, por ejemplo,
criminal background o, por ejemplo, delitos penales que hay también que revisar a ver hasta qué profundidad pueden afectar ese caso, o de pronto fraude, o de pronto algún tipo de documentos que se hayan utilizado falsos en el pasado. O sea, hay muchos tipos de causales de inadmisibilidad y muchos tipos de violaciones a la ley que pudieran evitar que la persona, a pesar de tener todos los requisitos, haber venido legalmente, tener un hijo que tenga 21 años, pero tiene muchas otras cosas que pudieran impedir, a lo mejor no se puede, no puede aplicar por la residencia permanente. Pero hablando de un caso bien straightforward, la persona tiene un niño de 21 años, la persona no tiene ningún otro tipo de problemas o de red flag, la persona vino legalmente, sí hay bastantes posibilidades de que ese niño, que ya no es tan niño, lo pida y la persona pueda tener una residencia permanente. Ahora, el otro escenario es cuando la persona viene de forma ilegal. Ese escenario es muchísimo más complicado porque hay que revisar cómo vino la persona, es decir, bueno, sí, vino por la frontera, te agarraron en la frontera, fuiste aprendida, te regresaron, hay que revisar esos récords, qué fue lo que pasó, te dieron de pronto, hay muchos outcomes que pueden haber sucedido si realmente te llegaron a aprender en la frontera la primera vez que intentaste entrar. Entonces, por ejemplo, pudiste haber firmado una salida voluntaria. Eso ya tiene consecuencias. Puede haber sido un retorno voluntario. Puede haber sido lo que llaman expedited removal, que es una deportación, también tiene consecuencias. Entonces, hay que buscar esos récords. En esa parte me voy a hablar un poquito de mis anécdotas. Y lo más cumbre, Adriana, es que, y bueno, todos los que me escuchan, es que la mayoría de las personas, no sé si lo hacen por temor, y ahí es donde está lo más difícil y lo más delicado del caso, que siempre te dicen, no, a mí me agarraron una vez, pero no, a mí me soltaron y no pasó nada. O sea, de verdad, yo no sé si es por temor o realmente porque les da como pena también, puedes decir, pues sí, me vine así, me agarraron y estuve detenida tantas horas. Entonces, pues ahí el abogado de inmigración dice, no, no es que no pasó nada, es que tenemos que ver qué pasó allí para ver si de verdad no pasó nada. Entonces, hay que pedir esos récords se tardan mucho tiempo porque pues no solamente es el de mi cliente el que están pidiendo, sino muchos otros récords más. Y mínimo se tarda, sin la pandemia, de 6 a 8 meses. Entonces, tenemos que revisar esos récords a ver qué hay allí. Y después de eso, entonces vemos, por ejemplo, te estoy hablando de casos, ya te los he mencionado. La persona tiene un niño y el niño tiene grandes expectativas en la parte militar. A pesar de que la persona haya venido ilegal, ya revisando su récord, a lo mejor de pronto no fue aprendida nunca, entonces no tenemos que revisar ninguno récord. Y el niño quiere entrar en la academia militar, pues esa persona, a pesar de venir de forma ilegal, puede ser pedido a través de un parole in place. Entonces, no siempre es que la persona, a veces llegan a mi oficina y me dicen, ay, abogada, yo que vine acá porque mi hijo me trajo, pero yo de verdad, yo sé que yo no voy a poder arreglar. Ay, Dios mío, desde que se sienta, porque yo vine ilegal. No necesariamente, no necesariamente. Sí, por supuesto, es mucho más complicado. Yo no le voy a decir a una persona que tiene opciones cuando no las tiene. Pero hay muchos que me han dicho, mire, ¿sabe qué? Mi hijo tiene 18 años y sí me ha dicho que quiere estar en los militares. Más bien soy yo la que le he dicho que no, porque yo no quiero que me lo manden a la guerra, porque yo tengo miedo de que me lo quiten, porque no sé qué. Y yo más bien le digo, mire, no le estoy diciendo que mande ahora a su hijo porque ya se enteró que hay un parole in place. Pero si él o ella realmente tienen esa inquietud, ¿por qué no? ¿Por qué no apoyarlos, no? Pues enviarlos y si funciona, funciona y si no funciona, no funciona, porque para colmo no es que ya pusieron un pie adentro de la academia y ya de una vez van a enviar los documentos la mamá o el papá, no. Ellos tienen que inscribirse, tienen que pasar creo que los Marines son bootcamps, cada una de las ramas de los militares tiene su manera de saber si la persona realmente sirve o no sirve para esa carrera militar. Entonces, démosles el chance. Entonces, por ejemplo, entonces vamos otra vez. La persona entró ilegal, hay que saber cómo vino, si fue aprendida, ver esos récords. Si no fue aprendida, entonces a lo mejor el hijo tiene posibilidades de meterse en la academia militar o en la parte militar y pues evidentemente puede hacer un parole in place y puede haber una petición. Ahora, si no hay parole in place, si la verdad tiene los hijos no tienen ninguna intención de meterse en la parte militar, y realmente los niños solo pues tienen 21 años y ciertamente tienen la edad, pero la persona lamentablemente solamente tiene los hijos como
miembros calificados family members, miembros de la familia calificadas para poder hacer la solicitud de petición, probablemente no se vaya a poder, a menos que la persona esté en un proceso de deportación. Entonces ahí las reglas son totalmente diferentes, porque ahí no importa la edad que tenga el niño. O sea, el niño puede tener 2 añitos, puede tener 3 añitos, puede tener 4 años, y se puede todavía tratar de aplicar por un beneficio que se llama Cancellation of Removal, que es una aplicación que se realiza ante el juez, en el cual se tiene que demostrar que el ciudadano americano o la ciudadana americana, es decir, el hijo o la hija, va a sufrir extremadamente si la mamá pues la deportan, ¿no? O el papá lo deportan. Entonces hay posibilidades. O sea, no es cerrarnos y decir, sabes que no pasa nada, nunca voy a arreglar mi situación en este país, porque inclusive están también los misceláneos, que voy a hablar un poquito de ellos. No se trata de peticiones familiares, pero por ejemplo, a veces tenemos, y me ha pasado, peticiones de hace muchos años. Peticiones, por ejemplo, del abuelito que pidió a su mamá, pero la mamá nunca vino. Pero dentro de esa petición, la mamá metió a sus hijos. Y dentro de esos hijos está esa persona que quiere arreglar su situación. Y resulta que eso entró dentro de las 245 que fue la última amnistía que hubo en el país, ¿verdad? Que permitía a las personas viniendo ilegal poder arreglar su situación en el país. Entonces, si esa petición data antes de abril del 2001, podemos entonces combinar esa petición, que inclusive en algunos casos son de empleadores, que solicitaron eso hace muchísimos años, y yo los he hecho. De hecho, he pedido los récords y me los han dado, y resulta que las peticiones sí son de antes del 2001, porque en esa época se abrió un compás y mucha gente hizo peticiones porque sabían que se podía cerrar. Entonces, hay peticiones de empleadores que datan del año 2000, antes del 2001, que no llegaron a nada. O sea, simplemente el empleador sometió la petición y lamentablemente hubo un cambio después, no pudo arreglar la persona por esa petición, pero esa petición vieja, ya sea de un empleador o del abuelito o del bisabuelito o del hermano que sometió hace mucho tiempo una petición por mi mamá, se puede combinar con esa petición del hijo que tiene 21 años. Y esa es la parte que la gente a veces no entiende, porque esto es otra anécdota que voy a contar. Yo siempre pues hago el screening, empiezo a preguntarle a los hijos, los hermanos, la mamá, para ver qué posibilidades, porque pues las personas vienen sin ninguna idea. Y ya al final de la entrevista, que dura casi una hora, me dicen, no, yo no tengo nada, no, yo no tengo nada, tengo una petición anterior, algún empleador la ha pedido en el pasado, le ha sometido alguna petición por usted, etcétera, etcétera. Y no. Entonces después al final de la entrevista casi que me sacan como yo los llamo, el golden ticket. Ay, abogada, mire, yo no sé, a mí me dio mi mamá este papelito, mírelo, y me lo enseñan. Y resulta que es una petición que hizo la abuelita por la mamá. Entonces, claro, la mamá nunca se quiso venir, se quedó en México o en Centroamérica o en Sudamérica, pero guardó el papelito, como lo llaman mis clientes, y resulta que es el golden ticket, porque resulta que esa petición de hace 300 años, no, muy exagerada de mi parte, de hace tantos años, se combina con la petición de tu niño y resulta que tienes posibilidades, porque así lo dice la ley. La persona que ha sido grandfathering, así se llama en inglés, sigue protegida por todo el tiempo hasta que logra hacerse residente permanente. Entonces, es cuestión de buscar, preguntar. También hay otros casos muy cumbres, Adriana, en cuanto a peticiones familiares. En estos días llegó una persona a mi oficina y ya me ha pasado un par de veces que también abrigo mucho lo de los apellidos, porque hay apellidos que me suenan pues muy americanos, muy estadounidenses. Y entonces se me ocurre pues preguntar, a veces me responden, no, mi abuelito era francés, mi abuelito era inglés, mi abuelito era italiano, qué sé yo. Pero en estos días me fue muy cumbre porque sí me llegó una persona con un apellido muy estadounidense. Y yo le digo, oye, mira, ¿y ese apellido de dónde es? Y me dice, bueno, tengo entendido que mi abuelito o mi bisabuelo, no sé, era de Texas. Yo, ¿de Texas?
Sí, era de Texas. ¿Y cómo que de Texas? Sí, él era ciudadano americano. Y yo, pero se fue a mi país cuando estaba muy joven, creo que tenía como 19 años, por lo que le escucho a mis tías, que todavía medio están vivas, a mis tías abuelas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, es lo que sé, pero y yo me quedo así como que, ok, bueno, tú tienes que averiguar ese ancestro, porque inclusive la ciudadanía, que es otra cosa que el próximo programa lo vamos a hacer de eso, Adriana, ya sé. ¿Cómo se llama? Por adquisición y la ciudadanía por derivación. Yo, ¿Cómo? ciudadanía por adquisición y la ciudadanía por derivación. Oh my God. Y resulta que sí hay maneras de obtener la ciudadanía, ¿verdad? Cuando la persona, evidentemente, ella todavía está investigando cómo llega ese apellido a su país o cómo llega ese personaje a su país. Pero inclusive hay maneras de adquirir esa ciudadanía de los abuelitos. Entonces, evidentemente hay que demostrar mucho, no es que, mi abuelo es estadounidense y ya yo mañana voy a ser ciudadana americana también, no. Hay que demostrarlo, hay que cumplir con ciertos parámetros, regulaciones, requisitos, pero inclusive también se puede, o sea, también por allí. Entonces, ahorita estamos investigando esa parte, ¿no? No, no sé si fue mi abuelo o mi bisabuelo, pero yo sé que yo tengo a alguien en mi familia que fue estadounidense, es un americano, un ciudadano americano. Entonces, vamos a ver qué hay allí, porque inclusive tú puedes haber adquirido de pronto esa ciudadanía y ni siquiera sabías. Eso Entonces, eso está buenísimo, Marina, porque entonces yo casi que una investigadora privada, te tienes que volver para poder realmente hay casos en los cuales tienes que contratar no yo, evidentemente, pero ellos sí tienen que contratar investigadores para ir a la raíz de ese apellido, porque evidentemente hay que buscar esa acta de nacimiento. Lo bueno que en este país ya sabes que los récords los mantienen, o sea, eso es algo que ayuda muchísimo, pero sí hay que empezar a investigar y sí hay personas que tienen que contratar investigadores privados para llegar a la raíz de ese apellido. Y de allí vemos si es el bisabuelo, tatarabuelo y qué tanto puede llegar, porque realmente la ley habla del abuelo, ¿no? Pero entonces, claro, si ya tenemos un tatarabuelo, vamos a ver dónde está el bisabuelo y después dónde está el abuelo. Entonces, dónde nacieron, dónde crecieron y así pues se puede ir armando el árbol genealógico. Muy, muy buena información, Marina. Qué cosa tan, eso no lo sabía y me parece pues supremamente importante porque sí, definitivamente conozco personas que el apellido pues es completamente americano y uno dice, bueno, ¿y cómo si ni siquiera acabaste de llegar y todo? Entonces le empiezan a uno a contar la historia. O sea que esa es una grandísima oportunidad y por esa grandísima oportunidad es la posibilidad para que muchas personas puedan obtener sus documentos. Así que chicos, compartan, compartan, compartan esta información para que le llegue a personas que realmente lo necesitan. Entonces, Marina, se nos acabó el tiempo. Para la próxima semana tenemos, a ver si lo escribí bien, ciudadanía por adquisición y ciudadanía por derivación. Sí, correcto. Ese va a ser un tema completamente nuevo para mí también, como muchos de los que hablamos constantemente, pero se nos acabó el tiempo. Básicamente, espero que todos se estén cuidando. Todavía estamos en pandemia, por favor. Hay que salir con tapabocas, hay que lavarnos las manos y hay que proteger a los más vulnerables. Este video quedó grabado, lo encuentran en mi canal, Adriana Reyes Realty, me encuentran igual en Facebook queda. Y por supuesto, la abogada de inmigración la encuentran como Marina Castillo. También quedan grabados todos los videos ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Marina, por tu tiempo, por toda esa información tan valiosa que nos das y por educarnos con plastilina. Gracias a ti, Adriana. Ya te he dicho varias ocasiones que me encanta pues la enseñanza, me encanta educar a mi comunidad y lo mejor de todo es nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí seguiremos. Realmente es algo que me llena mucho y también quiero recordarles, igual que Adriana, que todavía seguimos en pandemia, que no nos flexibilicemos tanto, que nos cuidemos, que la distancia social es importante, que el uso de la máscara es importante, que el hand sanitizer es importante y bueno, cuidarnos todos porque para eso es que estamos conectados como raza humana. Si nos cuidamos todos, podemos salir de esto. Si nos seguimos flexibilizando, los números van a seguir subiendo y quizás para cuándo es que vamos a salir de esta situación. ¿Ok? Bendiciones en su casa, bendiciones en su familia, en sus trabajos y bueno, nos vemos el miércoles que viene con un tema bien interesante, la ciudadanía. Búsquenme en el canal de YouTube por mi nombre, abogada Marina Castillo Gómez.
y en las social media como Castillo Immigration Law Firm, que es el nombre de mi oficina o de mi firma de abogados. Okay. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, Adriana. Gracias. Chao, Marina.